Utilizo mucho este autor que tiene un nombre muy particular, se llama Michael Jackson, pero no es el cantante, ¿no? Es un antropólogo que hace un tipo de antropología muy interesante, la antropología existencial. Perdóneme, discúlpeme, he estado con un velo en mis ojos y se cayó. Ahora voy a vivir por mí, por mi independencia. Aprendemos a percibir no solo el pasado, sino el presente como diversidad, como capacidad que tanto falta nos hace en este país, ¿no es cierto? O sea, el respeto al otro. AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Saludos queridos amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática particular, la literatura académica, o tal vez la redacción académica, podríamos decir en algún momento. Se ha dicho que la literatura académica es la voz escrita del conocimiento. Y claro, cuando hablamos de este tipo de literatura nos referimos a todos estos textos que se producen dentro del ámbito académico, como artículos científicos, tesis, libros especializados, que muchas veces o tienen que ser revisados por pares para que tengan esa validez que exigen las publicaciones internacionales. Y claro, de un tiempo a esta parte se ha puesto muy de moda en nuestro país porque las universidades tienen que demostrar que sus profesores, que sus docentes también están escribiendo artículos que pueden salir en revistas y en publicaciones indexadas. El día de hoy vamos a hablar en primer lugar con Catalina Rivadeneira. Ella es investigadora y docente de posgrado de la Flaxo, tiene un doctorado en sociología, ha sido ganadora del Premio Municipal Manuela Sáenz en la categoría Género por su obra Una inmersión en la industria del reciclaje, el trabajo de las minadoras de Quito. Ha hecho varias investigaciones sobre esta temática y también en tiempos de COVID. Así es que bienvenida, Catalina, a este programa. Muchas gracias. ¿Qué le impulsó a usted a dedicarse a este tipo de escritura? Bueno, la escritura académica como parte de la misma formación profesional, ¿no es cierto? Esa es una parte, ¿no? Pero por el otro lado también está el gusto por la escritura. Y la investigación, ¿verdad? Claro, entonces por plasmar en el papel, digamos, ¿no? como las ideas que van surgiendo a lo largo de las investigaciones, ¿no? Entonces también hay un gusto por ahí. Para ello ha tenido que leer bastante, me imagino. ¿Quiénes han sido sus referentes en el tipo de literatura que usted hace? Yo utilizo mucho este autor que tiene un nombre muy particular, se llama Michael Jackson, pero no es el cantante, me ¿no? imagino. Es un antropólogo que hace un tipo de antropología muy interesante, la antropología existencial, y él precisamente tiene una forma de escritura académica muy particular, ¿no? Porque a pesar de que está haciendo investigaciones científicas, cuando él escribe lo hace de una manera muy poética. Eso es muy lindo porque la escritura o la literatura académica a veces se la equipara con aburrimiento, ¿no? Porque claro, va llena de datos a veces de sus investigaciones, qué sé yo, y no tiene ese atractivo para el lector común, sino solamente para los especialistas. Exactamente, es una forma de pues llegar precisamente a más personas, ¿verdad? Y además la literatura académica no tiene por qué ser aburrida. Muy claro bien. que también tiene que ver con, digamos, la disciplina, ¿no es cierto? La antropología da mucho para escribir, Indudablemente. ¿no es cierto? De una manera más amena, ¿no? Claro, y eso le ha pasado así a usted con sus obras, ¿no? Sí. Es sobre todo esta ganadora del Premio Municipal Manuela Sáenz. ¿Cómo empezó usted esa investigación sobre las minadoras, todo el trabajo? ¿Cómo empezó a interesarse sobre la temática? Bueno, primero que era un tema del que no se había hablado, ¿no? A pesar de que las minadoras, como yo las llamo en el libro, pues ellas están visibles en las calles de la ciudad. O recorren inclusive las casas recogiendo materiales, ¿no? Exactamente, ¿no? Para el resto de las personas son casi invisibles, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver un poco con la relación que tenemos con las cosas, ¿no? Con las cosas, cómo las usamos, cómo las desechamos, ¿no? Desde mi punto de vista, me parece que hace falta mucha responsabilidad de nuestra parte, ¿no? Indudablemente, y parte por las autoridades que definan, ¿no? Cómo se hace el reciclaje, qué tipo de
envolturas deben tener, etcétera, y qué estímulos se dan a la gente también para que maneje sus basuras de manera responsable. Pero esto desgraciadamente en el Ecuador prácticamente no existe, sino a nivel muy puntual en algún barrio, qué sé yo. Pero la situación de las personas, y en este caso mujeres, ¿no? Que trabajan clasificando la basura, porque eso hacen las minadoras, ¿cómo la cataloga usted y cómo se siente después de haber hecho la investigación? Bueno, ahí justamente en lo que usted acaba de decir está uno de los mayores dilemas del reciclaje, ¿no es cierto? Porque ellas en realidad no son recicladoras, como las llama el municipio. Clasificadoras son. Como las llaman, desde el Estado las llaman gestoras ambientales, ¿no? Una forma de, digamos, dignificar su trabajo, pero sin que detrás de eso realmente haya un interés por las condiciones. ¿Cómo las llama usted? Yo las llamo minadoras. Minadoras. ¿No? Es una categoría nativa, Yeah. es decir, no es hecha por expertos, pero describe bien el trabajo que ellas hacen, ¿no? Porque ellas no trabajan. ¿Qué quiere decir minadora? Ellas no trabajan con materiales reciclables, ellas trabajan con basura. Y eso en gran parte es nuestra responsabilidad, ¿no? Pero de esa basura ellas la transforman en materiales reciclables. Ellas las transforman en materiales reciclables. Sí, porque separan en definitiva. Lo que más hacen es separar, buscar y separar. Exactamente, Que ¿no? podría hacerse eso en las casas, ¿no? Claro, podría hacerse eso, debería hacerse eso en las casas porque justamente eso es lo que hace la diferencia entre ser minador y ser reciclador, ¿no? Y entonces el minador realmente trabaja con los desechos de las otras clases sociales, ¿sí? Entonces, y eso no debería ser, ¿no? No debería ser. Y es nuestra responsabilidad, creo, como ciudadanos, por lo menos en nuestras casas, separar para que los minadores ya no se encuentren con basura, sino con materiales reciclables. Ahora, ¿con qué se encontró usted durante su investigación? Bueno, con ¿Toma una personajes? realidad, sí, o sea, yo hago 4 estudios de caso, Ya. ¿no? De 3 minadoras mujeres y un minador varón. ¿No? El 75% de las minadoras en Quito son mujeres, según el último censo que se realizó hace algunos años ya, ¿no? Y bueno, lo que se encuentra ahí son mujeres que sacan adelante, la mayoría de ellas solas, a sus hijos, ¿no es cierto?, con familias incluso muy numerosas, y la sacan adelante con un trabajo durísimo, ¿no? Que a veces no tienen ni los implementos para manejarlo, ¿no? Claro, es cargando en sus espaldas los materiales reciclables. Y ellas entregan a las recicladoras, a las empresas recicladoras. ¿Cómo es este circuito, diríamos así? La gente pone la basura, digamos, en las bolsas o en los tachos, que los recoge los trabajadores municipales, o va desde antes el trabajo de ellas. Es antes, ¿no? Antes de que vayan los trabajadores municipales, las minadoras que son a pie de vereda. Entonces, antes de que venga el carro recolector de basura, ellas han buscado ya. Claro, ellas ya han buscado, ¿no? Ahora, tenemos recicladores en la estación de transferencia norte también, ¿no? Entonces, allá va a parar la basura de todo el norte de la ciudad de Quito. Ese, por ejemplo, es un espectáculo realmente muy impresionante, claro, ¿no? deprimente. Ver toneladas y toneladas de basura que llegan en los carros recolectores y cómo la gente abajo se pelea, ¿no? por los mejores carros recolectores, por los mejores materiales, etcétera, ¿no? Y es un trabajo. Ahora, los carros recolectores no diferencian, porque podría que uno en su casa separa y pone en una funda tal y cual, pero el trato que ellos recogen lo mezclan. Eso es así, pero si tomamos en cuenta el trabajo de las recicladoras a pie de vereda, eso es diferente, ya. Ahí ellas separan antes que venga el carro recolector, entonces estamos ayudando muchísimo. Claro, claro, ¿no? Que sí. Porque una cosa es trabajar con basura y otra cosa es trabajar con materiales reciclables. Ahora, ¿qué sugiere usted y cómo son las conclusiones de este libro, Una inmersión en la industria del reciclaje, el trabajo de las minadoras en Quito?
Bueno, la sugerencia, digamos, principal, ¿no es cierto?, es sobre todo apelar a la conciencia de la ciudadanía, ¿no? Para que se pare en la fuente, ¿no? Para que se pare en la fuente, para que la minadora, cuando se encuentre con esa funda, encuentre algo, encuentre materiales reciclables. Eso ya le da mucha dignidad a su trabajo, ¿no? Porque el problema es justamente el hecho de trabajar con lo que los otros desechan. Claro. ¿No? Ahora, ¿cuáles son los materiales preferidos por las minadoras? Porque me imagino que usted en su investigación va sacando esos datos también. Claro, los materiales, sobre todo los que mejor precio tienen, digamos, son las botellas PET, ¿no? Yeah. O sea, las botellas de plástico, de refrescos, ¿no? Sobre todo de refrescos, ¿no? Ese plástico ya más blanco, más duro, ¿no? Se necesita mucho volumen para que ellos puedan tener un buen precio, y cargar eso es muy pesado. Entonces, por eso es que ellas prefieren, ¿no?, las botellas de PET y papel, cartones. Eso es lo que está vidrio mejor no. pagado. Vidrio no, porque es muy pesado. Se puede reciclar el vidrio, pero es demasiado pesado para ellas, ¿no? Yo en el libro tengo ahí una anécdota que yo lavaba por ejemplo, los cartones de leche. Sí. Los cartones de yogur se los lavaba, se los entregaba limpiecitos. Y cuando hice la etnografía me di cuenta que lo que yo les daba ellas botaban. Porque ese cartón de la leche tiene un aluminio que ya hay que hacer el trabajo de separar. Y eso ya cuesta dinero. Entonces se necesita mucho del material para que sea rentable para ellas. Entonces son estas tres cosas específicas sobre todo, ¿no? El plástico PET, claro, y cartón, lo orgánico nada. Eso se mezcla. Eso está, y es la basura que nos ocasiona un montón de problemas, ¿no? Claro, es la basura que... Ahora hay unas iniciativas dentro del municipio, ¿no? Hay unas muy puntuales de recolección separada que están empezando a hacer, ¿no? Es decir, van por días los recolectores. Entonces el recolector va un día y recoge solamente cartón, o un día y solamente orgánico, etcétera, ¿no? Están en eso. Está empezándose. Está empezando. Ahora, Catalina, cuando volvemos a la investigación y a la literatura académica, ¿cuán riguroso ha sido el trabajo? ¿Qué tipo de información usted ha recabado solamente de las personas que le cuentan sus historias, como es el caso de Ana, ¿no? Que usted hace otro estudio sobre el trabajo de una minadora de basura, o usted va recurriendo a otras fuentes? Cuéntenos un poquito más de ese proceso. Claro, bueno... Usted se plantea el problema, ¿no es cierto? Ahí está, es el tema de las minadoras, sí. Bueno, de lo que se trata es de darle al lector una idea bastante completa, ¿no es cierto?, de cómo funciona esta industria, ¿no es cierto? Entonces, se hizo entrevistas semiestructuradas, ¿no es cierto?, a actores estatales en el municipio, el Ministerio de Ambiente, actores no estatales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, como Coca-Cola, por ejemplo, que también todos estos actores son parte de la IRR, que es la Iniciativa para el Reciclaje Inclusivo, ¿no? Luego de hacer esas entrevistas, ¿no es cierto?, para un poco indagar cómo se percibe a las minadoras, se hizo toda una etnografía a lo largo de la cadena del reciclaje. Entonces, desde las minadoras, cómo ellas entregan a estos pequeños depósitos, cómo estos pequeños depósitos se entregan a empresas medianas, intermediarias, y cómo estas empresas finalmente entregan los materiales ya de manera separada a las distintas industrias, ¿no? Y también, bueno, se ve el cómo, ¿no? La pregunta es cómo funciona la cadena del reciclaje. Y por último se hace una etnografía de los eventos, que es algo parecido a entrevistas en profundidad con ya las minadoras, ¿no? Esta etnografía lo que intenta hacer es
hacer que la persona a la que se le entrevista le cuente eventos de su vida y a partir de eso pues ir analizando. Cuéntenos un evento. A ver, un evento. Así, resumidamente, algo que le impactó a usted. La verdad es que son muy impactantes todos, ¿no? Pero había, por ejemplo, uno de una señora que dio a luz en la calle, ¿no? Porque no tenía las condiciones, ¿no? para llegar, digamos, al centro de salud y fue atendida ahí primero por su familia, 2 personas que estaban con ella y después por una señora que había ella dado a luz en un lugar que era fuera de la casa de esta señora. Entonces la señora le acoge, le hace entrar, ¿no? O sea... Claro, son historias de vida que tocan, ¿no? Sí, muchísimo. Qué interesante. Bueno, Catalina, queremos agradecerle por habernos contado estas experiencias, su investigación, lo que tiene que ver con la literatura académica. Gracias por eso y queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre literatura académica y por ello queremos darle la más cordial bienvenida a Sandra Abalco. Ella es directora de FIMISER, tiene una formación académica en gestión del desarrollo local comunitario, licenciada en Administración de Empresas Turísticas y cuenta con una certificación de atención de salud para personas mayores. Vean ustedes, o sea, una gama de conocimientos. Tiene más de 14 años de experiencia como creadora del método FIMISER y ya nos va a explicar de qué se trata. Además es escritora y gestora cultural y acaba de publicar este libro FIMISER, Todo es Posible, sobre lo que vamos a hablar. Bienvenida a este programa, Sandra. Primero cuéntenos qué es FIMISER, que esto me da curiosidad. Primero agradecerle, doctora, esta oportunidad. Estoy muy feliz de poder compartir lo que me apasiona, ¿no? El trabajo con adultos mayores. FIMISER es una metodología que se enfoca en 5 herramientas: física, mental, emocional, espiritual y recreativa. Para nosotros es importante este estudio que se realizó, esta investigación durante 15 años, en el cual se pudo determinar cuáles son los procesos de envejecimiento, teniendo en cuenta que desde que nacemos, somos bebés, envejecemos. Vamos, así es, sí. Pero cuáles son los estereotipos negativos que nos hemos dado a las personas que pasan los 60 años, a los que llegamos a los 40, 50 años, ya no tenemos ninguna opción futuro. De trabajo siquiera, sí, ¿no? Nada de eso. Es una pena y eso es peor en el caso de las mujeres. Sí, de las mujeres también y como cuidadoras de las personas adultas mayores. Entonces, para mí, hacer esta metodología fue un descubrir que hay programas sociales en los cuales se da un día actividad física, otro día actividad mental, otro día manualidades. ¿Ustedes tienen un centro? Nosotros no. Nosotros trabajamos en el Centro Cultural Metropolitano, pero hacemos atención con mujeres víctimas de violencia, hacemos a domicilio. Entonces, ahí en el Centro Cultural Metropolitano trabajamos todos los martes de 8 a 12. Son actividades gratuitas para personas mayores porque como es un ente público no podemos nosotros cobrar, pero sí nos ayuda cuando pueden socializar el trabajo que se está haciendo. Como una persona adulta mayor que no tenía movilidad, que llega con bastón, empieza a presentar la movilidad, porque es tan importante. Está estimulada, claro. Sí, ¿no? Pero es esta metodología en la cual es en 2 horas, ¿no? Que se puede reducir, enfocada en la persona y en los derechos, lo que nosotros queremos hacer. Hablan mucho con ellas. Sí. Y les hacen hablar también, me imagino, les escuchan, ¿no? Cuando ellos llegan, lo que nosotros hacemos es realizarles un test FIMISER, en donde, mi querida doctora, nos cuentan cosas que a nadie han contado. De los novios, de los pretendientes, de las actividades que a ellos les motivan, porque de lo que les gusta. Se demoran, ¿cuánto tiempo cree que se demoran a hacer este test? No tengo idea. 3, 4 horas. ¿Ah, sí? Sí, porque dicen, es que ya no me acuerdo qué me gustaba, todo. Cuando le preguntamos qué le gusta comer, todo me gusta, todo.
Pero no, algo que le guste más. Algo que decir que no, todo como. Después empiezan a recordar que realmente ya no les gustaba. Pero si ustedes le preguntan qué le gusta al hijo, qué le gusta al esposo. Eso sí saben. Eso sí, pero eso me llenan en 15 minutos. Pero entonces, de sí mismas no. No. Entonces lo que nosotros buscamos a través de estos talleres es demostrar que Quito, el centro histórico, porque nos estamos empoderando de la Plaza Grande. Ahí voy a contar eso. Queremos demostrar que a través de la actividad física, del movimiento, porque practicamos Taibo. La primera hora es hacer actividad física con música en diferentes idiomas que estimulan las conexiones neuronales. Trabajamos en música que les gusta. Este test que les indicaba les pregunta qué actor no le gusta, qué música no le gusta, cuál es su sueño al otro lado. Entonces, a raíz de este test, nosotros hacemos el análisis para presentar la clase individual para que sea macro con las personas. Individual, qué interesante. ¿El promedio de edad de las personas que asisten? Estamos haciendo una promoción intergeneracional. Tenemos niñas desde 12 años hasta los 92 años. Ya, esa es la persona más anciana que tiene. Más anciana que tenemos. ¿Y ellas van una vez o van cada semana? Cada semana vienen los martes. Ya, entonces, y siguen yendo las mismas personas, sí, ¿no? Ajá. Le comento por qué hicimos este club. Nosotros celebrábamos cada año el Día del Adulto Mayor. Entonces dije, tenemos que unirnos con alguna organización para poder hacer una red que se preocupe de las personas adultas mayores. Entonces nos unimos 3 organizaciones y presentamos un proyecto al señor alcalde y a los concejales para que nos aprueben que no sea la celebración un solo día, sino un mes. Entonces nuestra red la red Diamante Fimister consiguió que se nombre el mes del adulto mayor en el 2024, que se celebre todo el mes. Pero cada año... ¿Qué mes es? El octubre. Octubre. El 1 de octubre. Pero entonces, el Día de los Abuelos es en octubre también por ahí, ¿no? Sí. Claro, sí. Entonces lo que nosotros queremos es decir que la vida, cuando pasan los años, no es que estamos muriéndonos. Claro. Tenemos cada oportunidad para sacar estos dones que tenemos. Porque dentro del grupo, ¿por qué se creó? En este mismo año nosotros nos ganamos un concurso. El segundo premio con el Observatorio de Derechos y Justicia y de la USAID nos dieron un presupuesto y nos dijeron, bueno, ellos están trabajando en lo que es el rescate del centro histórico. Como yo vivo en el centro histórico, amo la Plaza de la Independencia. Compartimos eso de amar el centro histórico. Entonces, en la Plaza de la Independencia hay bastantes adultos mayores. Entonces, yo presenté la propuesta en este concurso y nos ganamos el segundo premio. Y ahí nació hacer el Club Diamante de Defensores del Patrimonio para enfocar los derechos y la seguridad. Cuando decíamos, ¿por qué nosotros no tenemos derecho solo de estar sentados ahí conversando en vez de ser activos, en vez de integrarnos a la plaza? Porque el centro Entonces empezaron a conversar con la gente que va a la plaza. Sí, empezamos a conversar con los hombres de ahí. Los viejitos del parque, como se dice, ¿no? Decían las palomas muertas, decían ahí, es el nombre, la Plaza de las Palomas Muertas. ¿Por qué te digo eso? Porque empezamos a hacer este club, dábamos las clases, era para 15 personas, pero vimos que cada martes no venían 15, sino venían 18, 20, después 25. Aumentaba el número. Y en diciembre se acabó el proyecto. Entonces dijimos, bueno, pero ¿cómo vamos a perder el espacio? Nos ganamos el espacio del patio, hacer las actividades en el Centro Cultural Metropolitano, nos facilitaban un aula para darles las actividades mentales, emocionales y recreativas. Entonces dijimos, continuemos. No tenemos recursos, pero continuamos. Y estamos hasta la fecha con aproximadamente de 20 a 60 personas que están asistiendo. Cada martes. Una vez por semana. Una vez por semana. Ahora, cuéntenos sobre el libro. El libro tiene 6 capítulos, en el cual se enfoca primero en los derechos, obligaciones y prevención. La segunda parte es de la actividad física, la tercera actividades mentales, la cuarta actividades emocionales espirituales, la quinta la recreación como un acto de amor y el sexto son anexos que indicamos ahí cuáles son las 14 reglas de oro, porque trabajar con un manual, una herramienta metodológica que está sustentada científicamente es
Es del primer libro, soy la primera mujer que escribe un libro enfocado en la experiencia con personas mayores y con fundamentos científicos que han sido los que me han llevado a terminar esta obra de 434 Claro, hojas. porque es súper voluminosa, eso le iba a decir. Ajá. ¿Y cuánto tiempo le llevó escribirla? Me llevó en la pandemia. Le agradezco a la pandemia. O sea, este es un hijo de la pandemia, este libro. Sí, pero era la recopilación de toda la experiencia. Claro. Todo está diseñado, la actividad mental, que son como 200 hojas a full color, son basadas en experiencia y solo es un ejercicio argumentado de lo que nos ha funcionado con las personas que hemos trabajado. ¿Cuándo salió este libro? Está publicado en Amazon desde el año anterior. Ya. Pero lo tienen en papel también. Aquí tenemos en papel, hicimos el lanzamiento el 23 de marzo en la Casa de la Cultura. Ya. ¿Y qué acogida ha tenido? Sí hemos vendido algunos ejemplares, pero como yo he dicho, no hay una concientización de prevención, del cuidado. ¿Y qué costo tiene este libro? $40. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Me pueden llamar a mí, en Amazon pueden conseguir el libro. Se llama... Fimester, todo es posible. Fimester, muy bien. Ahora, Sandra, ¿qué es lo que está planificando usted para el futuro con este libro, con las actividades que realiza en el Centro Histórico de Quito? Mi sueño y el sueño de todos nuestros gente que está trabajando con nosotros, líderes, es crear un centro de recreación. Encontrar un centro que no sea con médicos, enfermeras, sino que vengan a compartir las experiencias como están compartiendo hoy. Hemos demostrado que sí se puede. Sacar lo mejor de cada uno. Tenemos un club de teatro que nunca habían hecho teatro, pero ya han hecho 3 presentaciones. El club de Diamante de Fimester de danza. Vamos a hacer también un club de coro y eso estamos promoviendo con los propios adultos mayores. Y hacer nuestras travesías dentro del Ecuador. Tenemos rutas también que estamos trabajando. Primero empoderarnos del centro histórico, conocer bien el centro histórico, luego ir a lugares que tenemos las rutas que son de Chachimbiro, rutas de Riobamba, siempre termales y que den un bienestar al cuerpo de los adultos mayores. Y ahora, por lo pronto, hacen algunas caminatas allí en el centro. Sí, nosotros hicimos el año anterior la primera caminata intergeneracional en octubre. Este año vamos a realizar la segunda caminata intergeneracional. Y ahora ustedes están manejándose sin presupuesto, solamente con voluntariado. Sí, sin presupuesto. ¿Cuántas personas están inmersas en esto? Somos todos los que formamos parte, como 10 personas que hacen el voluntariado. Que están regalando su tiempo para este trabajo. ¿Cómo sienten ustedes la aceptación de los adultos mayores, concretamente estas personas que están en el parque o los que van al municipio en relación al trabajo que ustedes vienen haciendo? Cuando algún día quiero que nos visiten, por favor, para que nos puedan ver, es un ambiente diferente. Cuando vienen, lo que nosotros hablamos, otra regla es que no hablamos ni de política ni de religión. Entonces ahí tenemos de todas las... Claro. Lo que queremos nosotros es hacerles entender a las personas que aquí no hay política, no hay religión, aquí nos basamos en el afecto y en el amor y ellos están viendo la diferencia. Por eso estamos aumentando de personas, no están viniendo cada martes más y lo que nosotros queremos es transmitirles esto. Mientras envejecemos, cualquier situación que pasamos, todavía tenemos mucho que dar. ¿Qué historias le han tocado? Porque estamos hablando en este programa de literatura académica, que es lo que ha hecho usted con su libro. ¿Qué historias le han tocado más o usted recuerda así que son convocantes como para tocar las almas de las personas? Cuando nosotros llegamos a algunos grupos, les invitamos y les decimos, ¿qué es lo que usted siente? ¿Cómo se siente? Yo agradecido porque mis hijos me dan esto, me dan aquello y soy muy bendecida. Cuando de esa persona, las 20, ella era la única que agradecía. Cuando empezamos a darle las clases, vino a los 2 meses y me dijo, perdóneme, discúlpeme, he estado con un velo en mis ojos y se cayó. Ahora voy a vivir por mí, por mi independencia. ¿Cómo no van a hacer mis hijos mandarme una vez al Swiss Hotel, al Guayaquil? Si todos los días yo les atiendo en el almuerzo, les cuido a los hijos. Y yo estaba Lo seguía haciendo. Y lo seguía haciendo. Yeah. Y cuando ella empezó a decir, porque nosotros el compromiso es, usted viene todos los martes, pero después de un tiempo usted se va con nosotros un mediodía a la piscina. Luego se va un día entero a las salidas que tenemos fuera de Quito. Y luego ya vamos a ser 2 días.
Cuando ya empiezan a decir ellos, yo tengo que irme el martes, ya no puedo hacer nada, o yo tengo que irme todos los días. O sea, ya toman su tiempo para ellas, ¿no? Ahí empiezan a ver los problemas con la familia, pero ¿cómo te vas a ir? No te puedes ir, tienes que cuidar a mis hijos. Otro de los puntos importantes que vi era que nosotros les indicamos que el envejecimiento no tiene que ser solo, que si nosotros trabajamos, estamos con una pareja, primero tenemos que estar sanándonos nosotros para no estar diciendo que nos duele, sino que estamos fortalecidas y seguimos caminando. Entonces es encontrar una pareja. Una de mis alumnas vino con la hija muy enojada. Me dice, disculpe, dice, usted, me dicen la doctora revolucionaria. Usted es la doctora revolucionaria que le mete ideas de mi mamá. Mi mamá tiene 80 años. ¿Cómo se le ocurre? Dice, decirle que, le digo, discúlpeme, yo no he sabido. Viene la señora, viene Rosita y me dice, Sandrita, dice, lo que pasa es que yo me he enamorado. Sí, 80 años. Y es del señor que yo venía desde de la casa al centro y yo le conocí. Y le digo, a ver, Rosita, ¿usted le quiere? Sí. Él me quiere, yo le amo. Le digo, entonces, vaya. Y se fue con él. Entonces, son historias que te llegan al alma. Entonces, ¿no? Le van a llamar la casamentera también. ¿No? El próximo es hacer un club de solteros, porque la soledad y es uno de los peores problemas para la vejez, diríamos, sí, ¿no? Terriblemente. Y nosotros estamos, siempre que vienen, ya no estamos solos. Están con nosotros, somos nuestra nueva familia. Una de las reglas, les voy a decir que es importante, es enfocarse en usted mismo. La segunda, dejar de criticar. La tercera, dejar de dar consejos. La cuarta es primero yo, segundo mi pareja, tercero mis hijos, cuarto mis papás. Generalmente ya no tienen papás de esa edad, pero les ponemos la quinta, que es la última que les voy a decir, es la confidencialidad. Como les decía, nos cuentan situaciones muy privadas. Claro. Entonces, para nosotros es la vida. Otra de las historias es cuando nos fuimos de viaje con Rufina, de 103 años, fuimos con los nietos. Y yo estaba preocupada porque salimos a las 5 hasta las 12 de la noche. Ningún problema. Ahí nosotros podemos, en estas salidas también, cuando ya está fortalecido el cuerpo, sacar todo lo bueno que tenemos. Qué lindo. Muy bien, esta historia que nos ha contado Sandra Abalco, le recomendamos este libro que está a la venta, ya lo saben que está por Amazon también, y agradecerle a Sandra por haber estado con nosotros. Queridos amigos, con ustedes regresamos luego de una pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros y tenemos la gran suerte y el honor el día de hoy de conversar con Eduardo Kingman Garcés, historiador, antropólogo, ganador del premio Eugenio Espejo en el año 2024. Tiene una gran beta también de investigador, ha influido en varias generaciones de estudiantes y ha sido capaz de construir a través de seminarios, talleres, investigaciones, una comunidad académica nacional e internacional en torno a temas como la ciudad, la memoria, la vida cotidiana, los trajines callejeros, etc. Su producción académica y su legado son muy importantes a través de artículos científicos, direcciones de tesis, de maestrías, de doctorado. Y bueno, queremos darle la más cordial bienvenida a Eduardo, además hijo de un gran amigo, ¿no? Sí, Nicolás Kingman, don Nicolás, Nico, ¿no? En donde aunque me pusieron un nombre que tengo un homónimo permanente, el de mi tío. Así es, el tío, pero bueno, una familia extraordinaria, ¿no? Con periodistas, comunicadores, historiadores y el gran maestro del arte ecuatoriano, Eduardo Kingman. Queremos conversar con usted precisamente sobre su trabajo literario académico. ¿Desde cuándo empieza y usted se empieza a motivar por la historia, la antropología? Bueno, yo tengo creo que es desde la infancia, porque primero tuve la suerte de tener a mi padre, que era un gran conversador. Y un gran lector también, escritor. Lector y conversador, o sea, los últimos años vivió con nosotros y organizaba verdaderos foros con sus hijos, sus nietos. Qué lindo. Ya que ya los amigos habían desaparecido. Entonces yo, en el libro La ciudad y los otros, que es quizás mi libro más significativo, el otro día revisaba y veo la cantidad de citaciones a mi padre que tengo, o sea... Porque era su fuente. Era su fuente, digamos, claro. Porque
Yo digo que me hice historiador porque no tenía la capacidad de la memoria de mi padre. Entonces, la capacidad de ser de un narrador. Y claro, lo que he tratado un gran conversador, es es verdad. tratado en mis libros es de relacionar el trabajo del archivo, el trabajo de la documentación con la memoria de la gente, las conversaciones de la gente, sí. Y allí está el origen de sus libros. Sí, yo creo que sí. Además, a ver, en realidad yo entré a dictar clases en una facultad de arquitectura, de la Universidad Central. Y claro, el tema era qué dar. Venía Pero de le interesa el dibujo humanidades. También. Bueno, sí, ¿no? Yo pinto, dibujo también, claro. Y escribo poesía también, sí, son los tres áreas de realización. Que han ido de modo desigual, o sea, me conocen fundamentalmente por el trabajo como, ya señaló, como trabajo como profesor, como investigador, pero creo que a esta altura de mi vida estoy tomando más bien... haciendo lo que quiere, ¿no? Más peso a la poesía y a la pintura, sí. Qué bien. Aparte de su padre, el otro gran referente es el tío también. Sí, Eduardo, sí. Eduardo, usted estuvo muy cerca de él. No sé, o sea, yo creo que en la infancia estuve muy cerca de él, o sea, me doy cuenta porque conservo unos cuadritos míos de niño que son al óleo, entonces son robándole. Bueno, él me daba las pinturas. Tomando allí de lo que había. Pues, ¿no? De hecho, después en la juventud siempre se extraña, uno se aleja de la familia a veces, sí. Pero sin embargo la imagen de mi tío viene permanentemente hacia mí, ¿no? Es una imagen muy extraordinaria. ¿Cuáles son los temas recurrentes en sus libros? Sí, lo iba a contar, o sea, empecé dando clase en una facultad de arquitectura, en donde dije, bueno, que no voy a hablarles en abstracto de sociología general, sino, tratemos de entender cómo funcionan las ciudades. Y bueno, yo creo que ha sido el resultado de un esfuerzo grande. En un momento en que las ciencias sociales en general y la historia mismo estaba concentrada en la historia agraria, en el momento de ruptura del sistema de hacienda, ¿no es cierto?, de migración. Pero a mí creo que fui de los primeros que empecé a preocuparme por el tema de la ciudad, o sea, cómo se constituye el mundo social urbano en sociedades como las nuestras, son sociedades andinas fundamentalmente. Así es, pero cada vez vamos urbanizándonos más. ¿Cómo va contemplando este fenómeno de permanente urbanización y pérdida de presencia en el campo, ¿no? Sí, bueno, yo para empezar, una de las cosas que he sostenido es que siempre hubo esa relación, o sea, una relación muy fuerte entre el mundo urbano y el mundo rural, o sea, no nos olvidemos que quienes tenían mayor peso en el mundo urbano eran personas que estaban ligadas al sistema de hacienda fundamentalmente, también, ¿no es cierto? Y donde hay ya un movimiento temprano que yo llamo trajines callejeros, un movimiento temprano entre la ciudad y el campo, o sea, a veces separamos el mundo urbano del mundo rural, pero claro, ahora la dinámica es mucho más fuerte, ¿no es cierto? Es muy fuerte, pero en donde, como es un país pequeñito, es un país donde muy densificado, ¿no es cierto? Esa movilidad urbano-rural es permanente de ida y vuelta. Mayor número de personas por kilómetro cuadrado de América del Sur, no de América Central, porque en América Central pues hay, digamos, los países son mucho más chiquitos, también más condensados, ¿no? La población. Pero en América del Sur tenemos la mayor densidad poblacional. Pero claro, de hecho hay una urbanización que no solo hay que mirarlo en términos urbanísticos, sino, claro, o sea, uno va por los carreteros y a veces es un solo camino. No se interrumpen las casas. Pero también es en términos de formas de vida, y eso me ha preocupado mucho a mí, más que los cambios urbanísticos o económicos, los cambios en las sensibilidades, en las formas de percepción, en la cotidianidad, eso es lo que me ha interesado mucho. Y por eso salen libros como este que ya me están dando unas ganas, comezón en las manos, digo, de leerlo, Ferias, Plazas y Mercados. Sí. Cuéntenos sobre este libro. Bueno, los dos libros en realidad están muy conectados. Pues, los trajines callejeros. Sí. Porque empiezo por el primero, por los trajines, que es más antiguo, lo hice con una gran antropóloga, Blanca Muratorio, que desgraciadamente falleció.
Y lo que nos interesaba es registrar cómo es la vida de esas poblaciones que no aparecen en la historia institucional. O sea... los seres anónimos, ¿no? Los seres anónimos. O sea, ¿por qué, como decía Blanca, por qué hacer una historia de las 2 últimas cajoneras de la ciudad de Quito? O sea, nos remite... ¿A qué nos remite? O sea, ya poca gente se acuerda, los jóvenes no, ya desapareció, digamos, ya muy raramente. Los cajones. Sí, pero ¿por qué? Porque hay una suerte de derecho a la memoria, digamos. Todos tenemos derecho a la memoria. Y en ese caso, o sea, era una forma de conectar este presente con un pasado remoto, o sea, en donde hubieron 70, 80 cajoneras en cada una de las plazas. Y hay un mundo no solo social, sino un mundo cultural, un tipo de estética de los cajones. Alguien como Osvaldo Viteris supo valorarlo, ¿no es cierto? Las muñecas de trapo. Sí, las muñecas de trapo, los trompos, que vendían las cajoneras. Claro, y en el otro texto, bueno, eso era un trabajo de Blanca. En este libro hay una memoria de los albañiles. O sea, veo el interés de ustedes como fundación en el centro histórico. Muchísimo. Y el centro histórico está hecho de esas memorias. Entonces, aquí en el libro Ferias y Plazas, por ejemplo, hay uno de los relatos que me parece interesante, es como, digamos, un relato de la calle Rocafuerte, como esa calle que empieza en la Loma Grande, en realidad cruza Santo Domingo y se va hasta el Penal, ¿no es cierto? Y donde está el Mercado San Roque. Y lo que tratábamos de comparar ese mundo que vaya con el mundo ya que ha entrado al nivel del patrimonio y que es respetado como patrimonio. Y la pregunta era, ¿en qué medida ese mundo es tal como se lo pinta, como un espacio peligroso, denegable, sin cultura? O sea, en realidad es un espacio de una producción cultural impresionante que está alrededor de las figuras de los niños, de los vestidos para los niños, Jesuses, para las vírgenes. Qué lindo. Sí. Recuperar la historia es recuperar la memoria, ¿no es cierto? Recuperar la memoria. Y yo diría que a través de la recuperación de la historia y la memoria recuperamos las raíces, porque allí nos encontramos quiénes somos, ¿verdad? Así es. Recuperamos, digamos, aprendemos a percibir no solo el pasado, sino el presente como diversidad, como capacidad, que tanto falta nos hace en este país, ¿no es cierto? O sea, el respeto al otro, valorar el otro, valorar, por ejemplo, en términos estéticos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo valoro mucho el Museo del Alabado, pero, digamos, lo interesante es como la nueva directora del museo, la directora del museo, Lucía Durán, ha logrado relacionar el museo con el mundo social de alrededor, el mundo de las costureras, de las bordadoras, de las hierbateras. Me parece que ese tipo de apuestas tenemos que desarrollar en el campo académico, pero también en el campo de las intervenciones públicas. Y la inclusión, que es tan importante, porque si no la gente piensa que se le toman los espacios que eran los suyos, los tradicionales, y se quedan fuera. Así es. Si no se hace este ejercicio. Sí, es un ejercicio que tiene que ver inclusive con elementos como un tipo de estética. O sea, en qué medida lo que consideramos estético se conjuga con elementos que se han constituido en largo plazo. Por ejemplo, la calle Rocafuerte era uno de los lugares de entrada a la ciudad, donde se desarrolla desde la época anterior a la conquista y colonización, se desarrollan esto que llamo trajines callejeros, o sea, y está lleno de lugares que va a ir descubriendo el trabajo arqueológico, el trabajo en el campo de la arqueología, de hitos, de huacas, de lugares significativos. Porque eso hacían los españoles, tomaban centros poblados, ¿no? Y sobre esos centros construían los suyos. Eso, y bueno, y de alguna manera, sobre todo en la época del barroco, ¿no es cierto? O sea, hubo una capacidad de imbricar, de relacionar esos mundos distintos, ¿no es cierto? ¿Qué está investigando ahora? Ahora trato de escribir poesía, básicamente. Eduardo, sí. ¿Y poesía urbana también? ¿O? Yo diría poesía de la memoria, más bien.
Es decir, es un trabajo en el tiempo. Ahora están publicando toda mi poesía en México, en una editorial mexicana. ¡Qué maravilla! Y me siento que es un deber con algo que he dejado de lado. Mucho tiempo. Que lo he hecho, no lo he dejado de lado, pero siempre he escrito, sino pero que no lo iba publicando. No lo iba a publicar. ¿Y cómo se va a llamar el libro? Bueno, es un libro de poesía reunida, ¿no? Yeah. Antes la editorial Festina Lente publicó un libro que se llama La belleza del mundo, que me gusta mucho por el título sobre todo. ¿Usted se deslumbra ante el mundo, ante el cotidiano, sí, ante yo creo que sí, hay que... las cosas que parecen comunes y corrientes, pero que le producen una emoción? Yo creo que es un deber desarrollar una potencia de vida, ¿no es cierto? Una capacidad de deslumbramiento. El término más bien no es un término mío, sino de una mística y a la vez una gran luchadora antifascista, que es Simone Weil, ¿no? O sea, ella planteó la idea de por un lado está la caída, siempre estamos en la caída, ¿no es cierto? O sea, somos hechos de eso, pero también está la capacidad de admirarnos por la belleza del mundo. Maravilloso. ¿Se siente más lojano, más quiteño? Siento nostalgia de ser lojano. Sí, mi madre fue del Napo y bueno, pero soy quiteño, soy una mezcla. Así Por somos, ejemplo, ¿no? Constantemente hay mi nieta más pequeña protesta porque a cada rato le digo hombre, y eso no soy hombre, digo, es una forma de ser lojana. Sí. Claro, qué lindo. Gracias, Eduardo, por habernos dado la satisfacción de conversar estos momentos breves sobre temas tan importantes. Ya, muchas gracias, Rosalía. Gracias. Queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Nos hemos metido en este programa con literatura académica. Vean ustedes que han salido historias preciosas, historias de vida que se han compartido en este programa con ustedes. Y vamos a ver luego de estas entrevistas algo de nuestro segmento cultural. Fidal Talks, un espacio para la innovación y el aprendizaje educativo. Con el compromiso de fortalecer la educación a través del diálogo y la innovación, Fundación Fidal estrenó Fidal Talks, una serie de encuentros en línea diseñados para conectar a docentes, expertos y líderes educativos con las tendencias más relevantes del sector. Cual afortunadamente pues en el transcurso de los años ha ido teniendo algunos reconocimientos, pero ha sido con trabajo arduo, ha sido con motivación, ha sido con dedicación, ha sido con formación también. Entonces creo que en ese sentido invitarlos a los profesores a que nunca se desanimen y, como decía Pachi, no veamos solamente el problema, busquemos las soluciones. Es algo que yo a mis estudiantes también les digo siempre. Problemas creo que siempre van a estar ahí presentes, damos todos problemas, pero también demos soluciones, y eso creo que nos hace diferentes. Cada edición cuenta con la participación de invitados de alto nivel, como especialistas en currículo, docentes reconocidos a nivel internacional y finalistas del concurso de excelencia educativa. Si hay algo que yo hago bien, por favor, motiven que esa voz les diga lo bien que lo están haciendo, que traten siempre de felicitarse, siempre de reconocer esos pequeños logros en el aula. Pues yo, por ejemplo, recuerdo que tenía un estudiante que no podía conectar una oración y el día que lo hizo fue fantástico. Para mí era un logro. Entonces, eso, por ejemplo, es para mí, lo hiciste bien. Ese día valió la pena. Reforzar siempre el hecho de que tu voz interior sea la que te motive, no la que sabotee. Fidal Talks es un espacio abierto para todos los docentes y público en general apasionados por la educación, que buscan seguir aprendiendo e innovando. El encuentro es cada martes a las 20 horas por Facebook Live de Fidal. Conéctate y sé parte de esta comunidad que impulsa la excelencia educativa. Y que vinculaba a 8 escuelas de la facultad, y las 8 escuelas eran del área educativa. En eso me vinculé con procesos educativos, tuve la oportunidad de trabajar en escuelas radiofónicas populares del Ecuador. Este año Madrid vivió una jornada diferente, donde el glamour del cine se mezcló con la pasión del fútbol.
todo por una buena causa. En el estadio de Leganés se disputó el partido de las estrellas de los Premios Platino 2025, un encuentro amistoso y solidario que reunió a grandes figuras del deporte y del cine iberoamericano. Grandes leyendas del fútbol como Iker Casillas, Iván Zamorano y Juan Pablo Sorín se pusieron nuevamente los botines, esta vez para jugar junto a los actores Carlos Torres, Nicolás Furtado, Manolo Cardona, entre otros, en un gran evento cargado de emoción, compañerismo y muchas sonrisas. Este es un evento que también ayuda a los damnificados del DANA en Valencia, en los centros deportivos, y pues poner nuestro granito de arena, además de pasarla bien con los amigos, espectacular. Sí, la verdad que sí. En este caso además un partido de beneficio, así que contentos también de poder ayudar y divirtiéndonos. El objetivo fue claro, recaudar fondos para los damnificados por la DANA en Valencia, una causa que tocó el corazón de todos los participantes, porque más allá del resultado, lo importante fue el mensaje. La Unión Iberoamericana puede marcar la diferencia. A todos y a todas las ecuatorianas, país que quiero mucho. Nos divertimos, la pasamos bien y como decía antes, un evento Premios Platino, la Liga, siempre intentar ayudar, en este caso a los damnificados por la DANA, reconstruir los campitos, las canchas donde juegan los chicos y las chicas para que vuelvan a creer y vuelvan a tener su oportunidad de demostrar su talento. Obviamente fanático de ellos, los veo desde muy joven y es un placer conocerlos aquí, sobre todo ver los grandes seres humanos que son, tranquilos, sencillos, vinieron a divertirse, entonces feliz de la experiencia. Que nada es la linda causa, eso es lo que estamos representando. Obviamente si vieron el papelón que hice, pues no, como futbolista me muero de hambre, prefiero escaparme de la cárcel que hacer esto. Pero estamos todos aquí, obviamente, participando en algo precioso y obviamente así ser parte de los premios Platino, pues me enorgullece. Ya este es mi tercer año y espero que me sigan invitando. Más o menos, mejor son mejores actores que futbolistas. Fue una mañana inolvidable, donde el fútbol y el cine jugaron en el mismo equipo, el de la solidaridad. El día de hoy quiero llegar a ustedes con un editorial que lo he titulado Franciscus. Ya se imaginan de qué se trata. Es el nombre que consta, según sus propios deseos, en la tumba del Papa Francisco, quien determinó que debe ser una tumba sencilla luego del funeral. Esta disposición es coherente con el espíritu que animó la vida del primer Papa latinoamericano de la historia, el primer Papa no europeo, el primer Papa perteneciente a la Compañía de Jesús. La sencillez fue parte de su personalidad, en lo que resaltó a través de sus acciones diarias y en las múltiples visitas que realizó a los más diversos confines del mundo, preocupado por la situación de las personas en general y no solamente de los católicos. En su calidad de obispo de Buenos Aires, propició el diálogo interreligioso, actitud que mantuvo también en su ejercicio del papado, demostrando su apertura y pensando en Dios como uno solo, sin importar el nombre que se le dé o quienes practican su culto. Seguramente sentiremos la falta de un papa diferente, con gran sentido del humor, sin apegarse a ciertos convencionalismos, pero al mismo tiempo impulsor de reformas, lo que lo puso muchas veces en conflicto con los sectores más tradicionales de la Iglesia, sobre todo cuando trató de romper la pesada burocracia vaticana e hizo pronunciamientos sobre temas delicados como el matrimonio de personas del mismo sexo o la posibilidad de comunión para los divorciados. De igual manera, atacó la corrupción e investigó en las finanzas y el destino de los recursos allegados por la banca vaticana, así como también propició más investigaciones y transparencia en temas tan candentes como la pederastia. Durante su mandato al frente del Vaticano, varios jerarcas de la Iglesia fueron separados de sus funciones cuando se comprobaron irregularidades. Reemplazar a Francisco no será tarea fácil. Todos estaremos atentos a los resultados del cónclave, de dónde saldrá el humo blanco para anunciar quién es el sucesor de Pedro y regirá los destinos de la Iglesia. A través de la literatura académica nos encontramos con el pasado, pero también tratamos de entender el presente y de diseñar de alguna forma el futuro. Por eso nos ha encantado estas entrevistas. Queremos también a ustedes recordarles que la Feria Educomunidad 2025, que se llama Raíces de Sostenibilidad, va a realizarse entre los días 14 y 15 de octubre
en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, y allí se realizará la premiación del concurso de excelencia educativa. También queremos invitarles a que nos manden historias para el Club de las Abuelas y a que se sumen a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Queremos despedir nuestro programa con un extracto de un poema de Nicanor Parra, quien fue poeta, profesor, físico chileno y cuya obra tenía una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Quiero traerles un poema que se titula Hay un día feliz. Dice así: a recorrer me dediqué una tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, créedmelo, un instante volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Qué linda esta nostalgia de Nicanor Parra. Gracias a ustedes, amigos, y hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.